escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos estamos con el entendimiento abierto, como dijo Pablo, y con el corazón sensible para escuchar la voz de Dios? Así que pongámonos una vez más de pie y le vamos a decir a Dios: Padre, en tus manos está este tiempo. En tus manos, Dios, está nuestras vidas. Tú conoces, Dios, cada detalle de nuestras vidas, porque para ti nada está oculto. Padre, te pedimos que tú abras las ventanas de los cielos y venga una sabiduría y una inteligencia para que tu pueblo, tus hijos, escuchen lo que tú vas a hablar. Espíritu Santo de Dios, toma el control de cada vida, toma el control de cada palabra, toma el control de todas las cosas que tú vas a hablar en esta mañana. Y con el más ferviente amor le damos un fuerte aplauso de bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Antes que se sienten, quería preguntar si alguien nos visita por primera vez. ¿Alguien está en este lugar por primera vez? Bienvenido, Dios le bendiga. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Dios les bendiga, bienvenidos. Les damos un fuerte aplauso y un abrazo de bienvenida a cada una de las personas que nos visitan por primera vez. Pueden tomar sus asientos. Perdón, pero cada vez que Dios me permite predicar, cada vez soy más nervioso. Y no sé si ustedes y yo estamos en el mismo sentir, pero me parece que ya hace mucho tiempo que no predico. Hace mucho tiempo que no tengo este privilegio, esta oportunidad de compartir la palabra de Dios aquí en el púlpito. Y como ha pasado mucho tiempo, tengo muchas cosas que contarles, pero como el tiempo no nos da para tanto, les voy a resumir en 3 cosas que han sido una tremenda bendición en estos últimos tiempos, las más calientitas, ¿les parece? Sí, las más calientitas les voy a contar que ha pasado en estos tiempos. La primera es que el 27 de febrero estuvo de cumpleaños la mujer más hermosa de mi vida. Mi esposa. Y tuvimos el privilegio de poder festejar su cumpleaños. Y aunque esta fecha ya pasó, pero si usted la encuentra por ahí, usted le puede dar un fuerte abrazo. Si es que Dios pone en su corazón, le puede dar un regalito. Pero si no la encuentra por ahí, démosle un fuerte aplauso a Dios por que Él nos presta la vida y nos permite cumplir años. Pero si usted no le encuentra a mi esposa por ahí, el abrazo, pero sobre todo el regalito, me lo puede dar a mí. Al fin y al cabo, somos una sola carne. La segunda cosa que les quería contar, que Dios ha sido tan bueno que nos permitió festejar el cumpleaños de mi esposa antes, durante y después de su cumpleaños, antes del 27, en el 27 y después del 27 de febrero. Y en una de esas ocasiones, en el feriado de carnaval, tuvimos la oportunidad de disfrutar la grandeza, el poder, las maravillas de la creación de Dios en el oriente ecuatoriano. Y por esto de la delincuencia y todo eso, dijimos, mejor vamos para el oriente, por ahí parece que no hay tanta delincuencia, pero sobre todo vamos bajo la cobertura del Rey de Reyes y podemos ir a cualquier lado. Entonces nos fuimos para allá y entre Archidona y El Tena han habido unas cavernas, porque yo al menos primera vez que iba para allá, unas cavernas que desde que empezó la aventura, prácticamente nos parecíamos a Indiana Jones en busca del arca del tesoro perdido.
prácticamente. Y cuando ya llegamos al final de ese trayecto de la caverna, al final del recorrido, por supuesto tenemos que ir con zapatos y con ropa adecuada, y también le prestan una linterna de esas que se pone aquí en la frente. Y cuando llegamos a ese lugar, el guía dice: apaguen todos sus linternas, 10 a 12 personas más o menos en ese grupo. Y cuando apagamos las linternas, era una oscuridad impresionante. Y lo más impresionante es cuando usted tiene los ojos abiertos y abre más los ojos y no se veía absolutamente nada. Qué experiencia tan increíble, nunca la había vivido, nunca. Y es algo de lo que podemos disfrutar, aún de esos tiempos tan sorprendentes. La tercera cosa que quería compartirles es 2 milagros que han sucedido en estos tiempos en mi vida. El primer milagro es que retomé los estudios en la escuela de líderes siervos. Para mí es un milagro, no sé para ustedes, pero para mí sí. Pero el segundo milagro es todavía más grande. Que mi maestra es mi esposa. Ese es un milagro para mi vida, porque yo me acuerdo hace años, cuando empezábamos la vida cristiana, y siempre era tú ora, tú ayuna, tú predica, tú la célula, todo, era tú y tú y tú. Y que hoy la maestra de la escuela de líderes que yo estoy asistiendo sea mi esposa, eso sí, para mí es un milagro tremendo. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro que mi sometimiento es libre y voluntariamente. Sometimiento a las cosas de la iglesia, a las cosas de Dios. Entonces, me someto libre y voluntariamente por amor a Dios en primer lugar, por amor a mi esposa, por amor a la iglesia, por amor a los pastores y líderes y por amor a cada uno de ustedes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo no tiene nada que hacer en nuestras vidas si nosotros estamos libre y voluntariamente sometidos a todo lo que nos encarga hacer Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? El título del tema de esta mañana es: de la luz, de las tinieblas a la luz. Era para ver si estaban despiertos. No, de las tinieblas a la luz. Ese es el tema de esta mañana, y para ir entrando en calor vamos a escuchar o a leer 2 conceptos. El uno es oscuridad. El concepto de oscuridad dice: falta de luz para recibir las cosas, lugar sin luz o con luz muy escasa, falta de claridad en lo escrito o hablado. Tinieblas se utiliza de manera simbólica para nombrar la oscuridad moral o espiritual. Pueden asociarse a un pozo depresivo o a un mal momento anímico. Así que sí podemos notar que hay una diferencia entre oscuridad y tinieblas. Entonces podemos decir que la oscuridad puede contrarrestarse con la luz. Cuando yo estoy en un lugar oscuro, decimos: prende la luz, que no se ve nada. Y usted prende la luz y se va a la oscuridad. Pero las tinieblas
aunque estén prendidas todas las luces, no te permiten ver nada. Aunque todos los focos de tu casa estén prendidos, cuando hay tinieblas en nuestras vidas, no nos permiten ver absolutamente nada, aunque nuestros ojos estén bien abiertos. Entonces, nada más que podemos contrarrestar, o cómo podríamos contrarrestar estas tinieblas que no me dejan ver. ¿No es cierto? Aún en esa oscuridad tremenda de esa caverna, uno podía expresar una admiración increíble de la creación de Dios. Y muchas veces las tinieblas no te dejan ver la creación espectacular que tienes alrededor de tu vida. Y no te deja ver el milagro de la tremenda bendición de Dios para cada uno de nosotros, sin acepción o sin excepción de personas, que dice en Mateo capítulo 5 versículo 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es bueno, que Dios no mira nuestra condición. Sí, porque nosotros tal vez en nuestro egoísmo y en nuestra naturaleza, tal vez quisiéramos que el sol solo salga para los buenos, y tal vez quisiéramos que la lluvia solo caiga sobre los justos. Pero Dios, en su favor y en su misericordia y en su bendición tan grande, Él dice que hace llover sobre justos y sobre injustos. Y la luz del sol es para malos y para buenos. Entonces, según las Escrituras, según lo que Dios habla, nadie está fuera del amor de Dios. Nadie está fuera de la misericordia de Dios. Y por eso a veces surge la pregunta: ¿y por qué me pasa lo que me está pasando? O la clásica exclamación: ¿por qué a mí? Si Dios es bueno, ¿por qué a mí? Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Entonces, si nace una pregunta en este momento: si tenemos un solo Dios, el mismo Dios para todos, ¿verdad? Tenemos las mismas promesas de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos ama de una manera incondicional y no hace acepción de personas. Nace la inquietud de ¿por qué? Pareciera que a unos les va mejor que a otros, o ¿por qué pareciera que a unos son más bendecidos que otros? No sé si nace esa inquietud en nuestros corazones o en los corazones de cada uno de nosotros. Y cuando las tinieblas van un poco más profundas, puede existir estas frases. Usted puede poner la que usted esté viviendo o usted esté pasando, solo son como un ejemplo. Por culpa de las drogas, pasé años en tinieblas. Cuando falleció la persona que más amaba, todo se volvió tinieblas. O quedé en tinieblas cuando me despidieron del trabajo. Entonces, ¿qué circunstancias están pasando en nuestras vidas? ¿Qué circunstancias, qué cosas están pasando en cada una de nuestras vidas que nos puede llevar a decir: ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Por qué, si Dios es bueno, me pasan estas cosas a mí? Entonces, las circunstancias que nosotros vivimos, ¿las analizamos según nosotros o las analizamos o deberíamos analizarlas según Dios? Entonces ahí sí hay una diferencia, porque si yo analizo mi situación según mi criterio, ahí como que un poco voy a
profundizar en las tinieblas y no en la luz. Entonces, Juan capítulo 3, versículo del 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen de nosotros nuestras obras? ¿Cómo se manifiestan esas obras en nuestras vidas? Entonces, como lo que nada de lo que sucede en nuestras vidas es casualidad, sea lo bueno o sea lo malo, o sea un terrible acontecimiento que nos pasó en nuestras vidas, nada de lo que sucede en nuestras vidas es por casualidad. El propósito de la oscuridad y las tinieblas, ¿cuáles son? Poner al descubierto al hombre pecador. Ese es el propósito cuando una persona está en oscuridad y tinieblas. Entonces, ¿cómo entra la oscuridad? ¿De una sola o poquito a poquito? Poco a poco, ¿no? Poco a poco va entrando la oscuridad y el engaño es, no pasa nada. Ese es el engaño, el peor engaño, el más terrible engaño para nuestras vidas, es ese, no pasa nada. Y lo terrible es que esa oscuridad va entrando de a poquito hasta que se vuelve en tinieblas. Y no pensábamos que iba a pasar algo tan difícil y tan grave, y la persona se encuentra atado tan fuertemente y cree poder salir y dice, la última fumadita y lo dejo, porque yo no soy drogadicto. ¿Han escuchado eso alguna vez? El último trago y nos vamos, porque yo no soy alcohólico. Esta es la última vez que salimos juntos, porque yo no soy un adúltero. O este es el último clic que le doy a la computadora, porque a mí no me gusta la pornografía. Y la oscuridad empieza a entrar como que no pasa nada y se convierte en tinieblas a tal punto de que contamina el alma de la persona y llega a tal extremo que no le importa ni su propia vida, ni la vida de las personas que están a su alrededor y que en verdad le aman. No importa. Está tan contaminada mi alma que no me interesa salir de ahí. Lo que empezó con oscuridad, ahora está en unas tinieblas impresionantes, que aunque tenga abiertos los ojos, no puedo verme a mí como una persona que vale la pena esforzarse para salir adelante. Y no me deja ver a las demás personas que están a mi alrededor como personas que me aman y quieren lo mejor para mí. Entonces dice que la oscuridad es cuando tú no aceptas que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Pero las tinieblas es que a pesar de que te haces daño y dañas a los demás, no puedes y ni quieres salir de ese mundo. No sé si tal vez ponemos en nuestra mente
la persona o las personas o las familias o los hijos o el esposo o la esposa que tal vez está cruzando por un momento tan complicado en su vida que no puede. ¿Cuántas veces lo ha intentado y no puede? Porque la única manera de salir de la oscuridad, ¿cuál es? Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como dice, otra vez Jesús les dijo, yo sé que ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera los que están por primera vez en este lugar, es primera vez que escuchan a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, y muchas veces Dios en su misericordia ha querido hablar a tu corazón para que las tinieblas salgan, la oscuridad salga cuando la luz, cuando nosotros dejemos que la luz entre en mi vida. Entonces sí voy a poder hacer lo que Dios quiere que haga con mi vida. Entonces, esta herida, este dolor profundo, porque a pesar de que uno ni puede ni quiere salir de ahí, pero se produce un dolor increíble, una herida profunda porque es rechazado, porque es menospreciado, porque nadie le quiere, porque nadie le puede ver, porque en la familia todos dicen no, a él no le inviten o a ella no le inviten. El dolor, el rechazo, la herida es tremendamente fuerte. Pero has intentado dejarlo y no has podido. Y esa oscuridad es tan grande, esas tinieblas son tan grandes que no permites o no te das o no recibes la oportunidad que Dios te está dando. Es una oportunidad que Dios nos da cuando estamos en un mundo de oscuridad, que Dios dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Solo tienes que creer, solo tienes que obedecer, solo tienes que tomar una decisión y dar un paso de fe para que Dios haga un milagro en tu vida, aunque tu vida esté en unas tinieblas tremendas. Mateo capítulo 27, versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No tenemos que ser matemáticos para saber que desde la hora sexta a la hora novena, ¿cuántas horas son? 3 horas. Toda la tierra fue cubierta de unas tinieblas impresionantes. Cuando las tinieblas llegan a nuestras vidas o a nuestros hogares o a nuestras familias, no solo la persona está en tinieblas, sino todos los que están a su alrededor. Porque el simple hecho de rechazarlo o rechazarla ya es que nos contaminamos con las tinieblas, porque nosotros somos la luz del mundo. Y a donde vayamos tenemos que compartir la luz. Y esa persona lo menos que quiere es que le rechacen. Lo menos que quiere es que le critiquen. Lo menos que quiere es que le humillen. Él quiere un poquito de luz,
para que sienta en su corazón que alguien cree que Dios va a hacer un milagro en su vida, y eso somos nosotros. Aún la naturaleza estaba de acuerdo con el propósito de Dios y fue solidaria en la crucifixión del Hijo de Dios. Durante 3 horas de unas tinieblas sorprendentes, increíbles. Dicen los estudiosos bíblicos que tal vez Dios, en su amor y misericordia, quiso ocultar del ojo humano todo el dolor y el sufrimiento más terrible que una persona puede pasar. En el madero era solo Dios, solo nuestro Señor Jesucristo. Durante 3 horas pasó ahí con un sufrimiento indescriptible, porque se estaba llevando el pecado, la maldición y la iniquidad de toda la humanidad, de todo ser humano. En la cruz, en esas 3 horas, se estaba llevando todo el pecado de la humanidad. Entonces nosotros podemos ver y sentir que nuestro Señor Jesucristo, aunque no cometió pecado, aunque no conoció pecado, murió por los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para salir de esas tinieblas? ¿O qué es lo que necesitamos compartir al que nosotros conocemos o sabemos que está en tinieblas? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita esa persona para que salga de las tinieblas a la luz? Necesita tener un encuentro sobrenatural con la misma presencia de Dios a través de la revelación de la cruz del Calvario. Y en esa cruz hay 3 escenas, o 3 detalles, o 3 cosas que podemos analizar en ese instante de la cruz. En la escena podemos comparar nuestras vidas, y todo lo que ha sucedido en nuestras vidas son dignas de una película, y que esa película se gane el Oscar de todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Si nosotros pudiéramos escribir o pudiéramos redactar un libro o hacer una película, una novela, no sé, lo que ha pasado en nuestras vidas es digna de ganarse un Oscar a la mejor película. Pero lo que pasó en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo no está esperando un premio ni un Oscar a la mejor película. Nuestro Señor Jesucristo lo único que está esperando es el corazón de la persona que sabe que la única forma de salir es a través de esa cruz. El segundo escenario es el silencio que hubo en la cruz. Durante 3 horas un silencio de muerte se apoderó de la tierra, de toda la tierra. Pero algo muy extraño acontece en el silencio de la cruz. Ya no hay más blasfemias, no hay más juegos de azar, no hay más insultos, no hay más escupitajos, no hay más dolor. Todo aquello que el hombre hizo en contra del Hijo de Dios en la cruz, durante esas 3 horas, nadie más hizo nada. No más burlas, no más maldición, era solo Jesús en medio de un silencio de muerte por 3 horas. Era Dios hablando en el Calvario, diciéndole al mundo entero: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La tercera escena es el sufrimiento en la cruz. La oscuridad que se convirtieron en tinieblas representan o simbolizan el abandono del Padre hacia su Hijo. Cuando en la cruz se llevó todos nuestros pecados. El sufrimiento espiritual de Jesús en la cruz era tan intenso y terrible, pero a la vez tan santo, porque en la cruz nuestro Señor Jesucristo se llevó todos nuestros pecados. Dios lo ocultó en esas 3 horas de tinieblas tremendas e impresionantes a los ojos de la gente malvada y pecadora. 3 horas de tinieblas, 3 horas de sufrimiento, 3 horas de un dolor terrible en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Pasó un dolor muy profundo en la cruz del Calvario, un sufrimiento tan grande. Pero el sufrimiento de Jesús en la cruz se trata de un misterio que humanamente muy difícil que lo podamos entender. Muy difícil que usted y yo podamos entender ese sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces podemos un poquito entender lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Podemos imaginarnos nosotros que la paga del pecado no era o no es nuestra muerte. La paga del pecado fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y la dádiva de Dios es vida eterna a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿hasta cuándo el hombre, el ser humano, va a rechazar, va a despreciar esa obra tan perfecta? Pretendemos muchas veces ser deudores de algo que ya está pagado. La deuda de nuestros pecados ya están canceladas. Y muchas veces también intentamos ocultar el pecado que está totalmente descubierto ante los ojos de Dios. Entonces se vuelve en una oscuridad y pasan a ser unas tinieblas tremendamente profundas cuando el ser humano pretende pagar lo que ya está pagado en la cruz. Y cuando el ser humano intenta ocultar lo que está totalmente descubierto a los ojos de Dios, el pecado del hombre. Entonces nosotros podemos ver el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nos ama de tal manera que entregó a su único Hijo en la cruz por amor a nosotros. Por amor a los que creemos en su nombre, a los que hemos confiado en Él, y podemos decirle: Dios, aquí está mi vida, haz con mi vida lo que tú tengas planificado hacer. Yo no quiero ya hacer con mi vida lo que yo creo que está bien hacer, porque eso me lleva a una oscuridad tan profunda que no me permite ver la oportunidad que tú me estás dando. Entonces, desde el día que Dios hizo los cielos y la tierra, nunca hubo una oscuridad tan profunda, unas tinieblas tan profundas durante 3 horas. Una oscuridad intensa, una oscuridad terrible que pasó en el momento, en el instante preciso que Jesucristo estaba en la cruz. Ese dolor y sufrimiento de Jesús en la cruz no se compara en lo más mínimo con el sufrimiento que tal vez estemos pasando en nuestras vidas. Pero lo más hermoso e increíble de todo esto es que Jesús entregó su vida libre y voluntariamente por amor a todo aquel que cree en la obra de Jesucristo en la cruz. Libre y voluntariamente.
libre y voluntariamente fue a la cruz. Él sabía que nosotros íbamos a equivocarnos, Él sabía que nosotros íbamos a pecar, Él sabía que nosotros le íbamos a rechazar, Él sabía que nosotros le íbamos a despreciar. Pero aún así, libre y voluntariamente, fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Para salir de este mundo de oscuridad y tinieblas, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Tú conoces, nosotros conocemos cuántas personas alrededor nuestro están en un mundo de oscuridad y tinieblas. Todos sabemos. Y si no somos nosotros o no es una persona que está a nuestro alrededor, es un familiar, es un amigo, un ser querido, un compañero de trabajo que está en un mundo de oscuridad y tinieblas. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿3 horas? ¿3 días? ¿3 meses? ¿3 años? ¿Cuánto más esperaremos a que la gloria de Dios se manifieste a tal punto de que no me importe a mí qué tan profundo haya caído la persona? Porque sé que la luz de Jesús resplandece en medio de las tinieblas. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Vamos a ponernos de pie. Una de las cosas a las cuales intento someterme es a no pasarme en el tiempo. Digo, Dios, permíteme transmitir todo lo que tú quieres hablar a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, en el tiempo preciso, en el tiempo correcto, que no sea ni más ni menos de lo que tú tienes establecido. Y es por eso que al inicio les compartía esto de someternos a Dios. Porque parece algo tan espiritual, pero es algo tan sencillo. Dios no se complica. Y nosotros le tenemos como un Dios que nos exige, que nos aprieta, que quiere hacer cosas como que no las vamos a poder hacer. Eso es mentira. Y en este versículo de Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Con eso ya le resistimos al diablo y el diablo nada tiene que hacer en mi vida. Y estoy intentando en someterme en todas las cosas que Dios pone en nuestras vidas. Y en especial a mi esposa, porque eso es lo más duro. Porque a todos nos gusta someternos, sea el hombre o sea la mujer. A todos nos gusta someternos, a Dios, a los líderes, a los pastores, pero la esposa someterse al esposo duro, difícil. El esposo someterse a la esposa totalmente duro y difícil. ¿Le vamos a dar más lugar al diablo? Ayer en el ayuno, muy pocas personas. Y parece algo tan sencillo. Un hermano me dijo, desde que vino Jacob, porque Jacob es más famoso de lo que era, ¿no? El pastor Jacob, perdón. Desde que vino el pastor Jacob, hermano, me quedé con una inquietud. Dice que vivamos en el Espíritu. Y no sé cómo hacerlo. Y algo muy sencillo, le dije yo.
¿Sabe lo que hemos dejado en los últimos tiempos? Lo que al inicio era algo así como espectacular. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Una llamada. Una llamada. Para cuando usted no vaya a venir a la iglesia. Para cuando usted no pueda ir a la célula. Una llamada. ¿Será algo tan espiritual? ¿Será algo tan difícil? Una llamada. Y usted le dice a su líder, a su pastor o a cualquier persona que esté como líder suyo: líder, ore por mí. Me voy de paseo. No tengo plata para el pasaje. No me da ganas de ir a la iglesia. Le estaremos con ese simple detalle, con esa simple cosa, resistiéndole al diablo. Con una llamada. Cerrados nuestros ojos, si tú necesitas o necesitamos salir de ese mundo de oscuridad, solo necesitamos extender nuestras manos. Solo necesitamos levantar nuestras manos. ¿Es algo muy difícil? ¿Es algo muy espiritual? ¿Cómo puedo yo vivir en el Espíritu?, dijo este hermano. ¿Será algo muy espiritual? Levantar mis manos y en mis manos poner mi corazón y decirle: Dios, aquí está. Y si no es el tuyo, pon el corazón de la persona que tú sabes que está en tinieblas y preséntalo delante de Dios. Y dile: Padre, recibe mi corazón. Pon un poco de luz tuya, porque la luz de Jesús saca toda tiniebla. La luz de Jesús rompe, quiebra toda tiniebla de la que no hemos podido salir, toda oscuridad de la que no hemos podido salir. La palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos que la oscuridad salga de nuestras vidas. Necesitamos que las tinieblas, que aunque estén prendidas todas las luces, no me deja ver la oportunidad que yo tengo y la oportunidad que yo puedo darle a una persona que está sumergida, sometida y está en una adicción tan grave, tan profunda, que no le interesa vivir. Levantadas nuestras manos, tú puedes decirle: Espíritu Santo, toma el control. Porque la persona que está en un mundo de oscuridad, de tinieblas profundas, de alcoholismo, de drogas, de cualquier cosa, vale lo mismo que valemos nosotros. Tiene un valor tan grande y no lo sabe. Y vale lo que vale la preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz por amor a nosotros. Dígaselo. Cuando lo encuentre, cuando se encuentre con esa persona, si es un familiar suyo, si es un amigo suyo, si es un padre suyo, si es un hermano, si es un hijo, cuando lo encuentre, dígale: eres tan valioso. Eres tan valiosa que vales lo que vale la sangre que Jesucristo derramó en la cruz.
la persona que tú sabes, tú conoces, está a tu lado, solamente tómale de la mano, mírale a los ojos, lo que sea. ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu?, dijo este varón. Solamente obedece, dice la palabra. Solamente obedece. Toma la decisión y da un paso de fe. Si la persona que tú conoces y sabes es un familiar, es un amigo, un vecino, un hermano, un hijo, un tío, un primo, preséntalo delante de Dios y dile: las tinieblas se rompen cuando la luz de Jesús entra en nuestras vidas. Ya no hay más maldición, ya no hay más pecado, ya no hay más iniquidad, ya no hay más oscuridad, porque Cristo nos dio la victoria, porque Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte, venció la oscuridad, venció el sufrimiento. Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio y ya no somos deudores.